En este video voy a hablar sobre la forma en que podemos trabajar con archivos en Java. Este caso es un ejemplo muy simple que lo que se encarga de hacer es leer datos de un archivo MP3. Los archivos MP3, como seguramente sabrá quien está viendo este video, pueden contener información acerca del artista, el nombre de la canción, el año, etc. Es información opcional que uno puede incluir o no. Y esto de aquí, si es que el archivo MP3 lo tiene, lo guarda en los últimos 128 bytes del archivo. Entonces, para ejemplificar cómo usar archivos en Java, lo que voy a hacer es este de aquí que les presento, es un programa que precisamente pide el nombre del archivo MP3 y después de eso va al final, lee esos últimos 128 bytes y en dado caso que es información sobre la canción, nos devuelve el nombre de la canción, el artista, el álbum, etc. Entonces con esto espero que quede ejemplificado y se pueda entender un poquito mejor acerca de cómo hacer acceso a archivos en Java. Los archivos en Java se accesan, bueno, una forma de accesarlos es por medio de unas cosas que se llaman streams. Stream de inglés quiere decir flujo, y los streams son básicamente, es un objeto que toma información de una fuente y lo manda a otro lado. En nuestro caso, toma información del archivo y me lo manda variables, o sí, en este caso variables, para que yo lo pueda desplegar en pantalla. Hay dos tipos de streams, los de entrada y los de salida. En este caso vamos a estar usando nada más de entrada, porque lo único que quiero hacer es leer del archivo. Si tendremos tiempo más adelante ya buscaremos, pondré algún ejemplo acerca de cómo escribir, pero, bueno, pero para este caso, para la cuestión de lectura, lo que vamos a hacer es un par de clases. Vamos a usar una clase file, que aquí está, ahorita voy a explicar el código, y otro que se llama file input stream, que es el flujo de entrada, así que yo puedo leer de un archivo. Bien, les presento primero, bueno, en primer lugar voy a mostrarles cómo corre el programa. Bueno, en primer lugar voy a estar trabajando con este archivo MP3 que tengo aquí. Si lo abro en el poderosísimo VLC, van a ver aquí, voy a ponerle en pausa. Si ven aquí puedo ver la información, que es la información de la canción. Si se fijan, aquí viene el título, viene el artista, viene el álbum, género, fecha, número de pista, etcétera. Y puede tener un montón de otras cosas, ¿no? Eso está al final. Yo, mi programa, lo que va a mostrar es el título, el artista, el álbum y la fecha. Es lo único que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto ya vieron que esta canción tiene información. Y ahora sí vamos a ver cómo funciona. Ah, y lo copié aquí dentro, como estoy usando NetBeans, dentro de mi carpeta del proyecto que estoy manejando, lo estoy poniendo ahí tal cual, ¿no? Aquí está, vivirmivida.mp3. Aquí adentro está el código fuente, etc. Yo lo hice así para que fuera más fácil, ¿no? Porque como le voy a pedir el nombre del archivo al usuario, es mucha lata estar escribiendo en C, diagonal, etc., ¿no? Hasta llegar ahí. Entonces, bueno, vamos a correrlo para que vean precisamente qué es lo que sucede. Al correr el archivo, sucede esto. Escribo el nombre del archivo, en este caso ya lo tengo aquí, se llama vivirmivida.mp3, le doy a aceptar. Y aquí abajo, en la consola, como me estoy enfocando nada más, o principalmente, en cómo leer del archivo, no lo quise hacer con ventanas, etcétera, porque no quiero que se pierda el concepto entre tanto código para poner la interfaz gráfica, etcétera. Entonces, simplemente lo estoy mostrando en la consola. Aquí me aparece nombre, vivir mi vida, artista, Marc Anthony, álbum, año y ya. ¿Okay? Entonces, ahora sí, teniendo idea de lo que hace el código, lo que hace el programa, vamos a ver el código poco a poco. En primer lugar, tengo que todas los streams, las clases que me permiten leer y escribir archivos se encuentran en el paquete java.io. IO viene de input output, de entrada y salida, todas las funciones están aquí. Entonces aquí lo estoy importando y aquí estoy usando el swing porque precisamente para esa ventanita que aparece al principio, que me pide el nombre, esta ventana de aquí está dentro de la librería de swing. Y también si le doy a aceptar y no le doy nada, me dice hay que escribir un nombre de archivo MP3. Bien, entonces para eso uso el swing. Bien, aquí está mi clase, se llama leemp3, que es el mismo nombre que tiene aquí el archivo, y todo está dentro del main. Lo puse en un try, si se recuerdan, el try catch es un bloque de código que me permite, si sucede algún error aquí, en vez de tronar el programa, se va a ir aquí al catch
y aquí me va a mostrar el error. Lo hago esto porque muchas veces cuando estamos trabajando con archivos puede ser que el archivo se borró o no existe o le cambiaron el nombre o algo. Como no es algo interno en el programa, puede ser que haya una falla. Entonces, en vez de que el programa truene horriblemente, voy a hacer que nada más muestre qué errores, ¿no? Bueno, entonces empiezo. Primero empiezo declarando una cadena que se llama archivo mp3 y le voy a pedir, aquí está igual a JOptionPaint, de aquí es el que muestra la cajita de diálogo que dice escribe el nombre del archivo. Y cuando el usuario, ahí se pausa la ejecución, cuando el usuario da a aceptar, la cadena que está ahí me lo va a devolver y me lo va a guardar dentro de esta variable. Entonces lo primero que veo es ver si las cadenas tienen una función que se llama isEmpty, que nos dice si está vacío o no. Entonces aquí con el no que está al frente del signo de exclamación digo, si no es vacío, quiere decir que algo escribió. Entonces, ¿qué hago? Creo un objeto de la clase file, en este caso lo llamé rola, la canción, y lo inicializo con la cadena que me escribió el usuario, que está guardado en archivo mp3, así se llama mi cadena. Después de eso, lo que tengo que hacer, bueno, ya creé el archivo, ya tengo acceso al archivo, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo objeto, FileInputStream. Esta es la clase, si hago objetos de esta clase, me permite leer del archivo, ¿no? Para eso es un flujo de entrada. Entonces, bueno, este caso se va a llamar archivo, y aquí estoy llamando al constructor, y al constructor recibe de parámetro un objeto de tipo file, que en mi caso se llama rola, que ya está inicializado. Bien, una vez que tengo esto, como me interesa irme a los últimos 128 bytes del archivo mp3, porque sabemos que ahí es donde está la información, entonces en una variable entera que se llama, bueno, tamaño abreviado TMNO, va a ser igual a, del archivo tiene una función que se llama length, un método que se llama length, que me devuelve el tamaño del archivo en bytes. Entonces eso lo convierto entero y lo guardo aquí en esta variable. Entonces ahora lo que me voy a ir a empezar a leer de tamaño menos 128 para leer los últimos 128 bytes. Entonces en mi archivo, que es el input stream, tiene una función que se llama skip, que avanza hasta el byte que yo le diga. Entonces yo avanzo hasta el tamaño total menos 128 para agarrar los últimos 8 y ahí se para. Y estoy listo para leer, porque quiero leer de ahí en adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a guardar todo en un arreglo de byte. Así funciona el read que viene en el file input stream. Entonces creo un arreglo de 128 bytes, aquí lo estoy creando, es un arreglo de bytes, se llama últimos 128, es un nuevo arreglo de 128 elementos, y dentro de mi file input stream, en este caso mi objeto se llama archivo, uso la función read, esto lo que hace es de que lee del archivo y me lo pone en este arreglo. Entonces con esto ya estoy leyendo toda la información. Aquí le dejé mi comentario y lo alteré. Bueno, leo la información y lo guardo en mi arreglo último 128. ¿Sí? Leo de ahí en adelante. Entonces, después de esto, el arreglo de bytes, así lo leo del archivo. Sin embargo, un string tiene más funciones que me permiten manipular mejor esos 128 caracteres. Entonces, lo que hago, creo una cadena, en este caso se llama id3, y voy a crear, hay un constructor de la clase string que yo le puedo pasar un arreglo de bytes y me lo convierte en cadena. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy convirtiendo estos 128, lo que leí aquí del archivo, lo estoy convirtiendo en una cadena que se llama id3. id3, cabalmente así se llama la etiqueta dentro de un archivo mp3. El id3 es el que precisamente donde se contienen los datos del archivo. Como les digo, es opcional, pero si lo tiene, se llama la etiqueta id3, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que busco es de que si en esos 128 caracteres empiezan con la palabra tag, entonces quiere decir que sí hay información. Si tiene cualquier otra cosa, quiere decir que ese archivo no tiene información. Entonces, de aquí con estoy usando la función substring, que me devuelve una subcadena. Entonces, de id3 va a leer a partir del carácter 0 y va a leer 3, posición 3
va a leer, bueno, va a leer 3 caracteres, y eso me lo va a poner en la cadena tag. Entonces aquí veo, si tag es igual a la palabra tag, quiere decir que sí hay información. Entonces aquí tengo varios system out print line que lo que hace es que me muestre la información que está leído, y que leyó. Y aquí estoy usando substring para extraer precisamente los campos que quiero, ¿sí? A partir del 3, los siguientes 32 es el nombre, luego en el 33 empieza el artista, 63 empieza el álbum y en el 93 empieza el año, ¿sí? Entonces, si lo encuentro, con esto aquí estoy mostrando los datos. Si no es tag, si no equivale a tag, entonces quiere decir que no tiene información. Entonces aquí tengo un system out que dice el archivo fulano tal no tiene información sobre la canción. Al final no hay que olvidar, hay que cerrar el archivo. Recuérdense, archivo es del tipo file input stream, lo cierro y ya, asunto arreglado. Con eso ya leí. En dado caso que este else viene del if, en dado caso que dejó una cadena vacía, ya sea la apretó cancelar o simplemente le dio enter y no les puso nombre del archivo, me va a aparecer aquí un mensaje que dice hay que escribir un nombre del archivo MP3. Asunto arreglado. Entonces con eso digamos sería el código de nuestra de esta clase. El único otro detalle aquí, si sucede algún error inesperado, algo recuerden que aquí en el catch recibe un objeto tipo exception, que aquí yo lo llamé que tiene información acerca del error que sucedió. Entonces, si sucede algo que no sé qué sea, voy a convertirlo a una cadena, es decir, el mensaje de error lo voy a convertir a una cadena para poderlo mostrar. Entonces, si hay algún error del archivo, entonces va a aparecer aquí error, y vamos a ver si puedo hacer que le voy a poner un nombre de archivo que no existe, vamos a poner x.mp3, lo voy a aceptar, y aquí dice error file not found exception, ¿no? El sistema no puede encontrar el archivo especificado. Ese es el mensaje que aparece, que es el que me aparece aquí, ¿no? Ese es el error inesperado. En vez de tronar el programa, me dice, no se pudo abrir este archivo de ahí, ¿no? Aquí me marca un warning porque yo podría poner varios catch para agarrar las diferentes excepciones. En este caso no me interesa, nada más voy a imprimir el mensaje. Bueno, espero que esto haya sido útil para todos ustedes y nos veremos en el próximo video. Si tenemos tiempo, más adelante haremos algún video donde podamos hablar ya sobre leer cómo puedo escribir un archivo. Entonces, hasta la próxima.